Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Su Masaje Cerebral, el programa de ciencia en cortito, platicadita y al pie, que siempre procuramos ir guiados de la voz de Andrés Cota Iriart, que está en el otro micrófono, y que en este capítulo no será nuestro único guía, también tendremos un invitadazo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? El afónico de la radio, ¿no? Andrés Cota, el afónico de la ciencia. Yo tengo esa idea, pero bien, pero Claudio. Estás chiflado. Yo creo que sí, más bien eres sordo a tu propia voz. Exacto. Mi cerebro me ha enseñado, ¿no? La gente que tenemos con verborrea, a discriminar ese sonido y anularlo, ¿no? Como los audífonos que cancelan el ruido. Exacto. Pero autoimpuesto, ¿no? Desde el interior. No te escuches. Es un sabotaje. Bueno, qué bueno que están aquí otra vez. Ahora sí, nuestro masaje semanal, ¿no? Masaje cerebral semanal, cumpliendo pues nuestro primer ciclo de un mes, estando todos los miércoles aquí con ustedes en Soltados, si lo están escuchando en vivo. Y si no, pues ya saben, en los podcasts, en cualquier plataforma de su preferencia, pues puede encontrar todos los episodios pasados. Y pues vamos a entrar ahora a uno de mis temas favoritos. Eso digo siempre, a lo mejor, pero este sí es de mis favoritos. Ahora sí, créanme, que pues tiene que ver con el naturalismo, ¿no? Que tiene que ver con una a lo mejor acercamiento, postura hacia el conocimiento, hacia el entorno y hacia los animales y demás organismos vivientes. Y para eso invitamos a un buen amigo, a René Villanueva Maldonado, que como irán descubriendo es un naturalista en toda la forma, ¿no? Es como si fuera una especie de naturalista del siglo XIX, pero en tiempos modernos, quiero pensar, ¿no? O sea, que arropa también una cosa interdisciplinaria con el arte, con una cuestión estética, ¿no? Y una apreciación por el asombro en la naturaleza, como que eso creo que se diferencia un poco de a veces de la ciencia académica, o sea, que en la naturaleza quedan muchas posibilidades de asombro porque conocemos poco a veces, ¿no? De muchas cuestiones. Entonces, si quieres darles un contexto así general para que vayamos entrando a pasarle ya el micro al buen René. Claro que sí. Aquí dice: René Villanueva Maldonado, naturalista, expedicionario e ilustrador mexicano con más de 15 años de experiencia trabajando con vida silvestre. Ha asesorado numerosos proyectos de documentales e investigación, liderado expediciones en busca de herpetofauna, tiburones, grandes felinos, ballenas y aves rapaces en varios países latinoamericanos e impartido diplomados de arte naturalista. Es arborista certificado, profesor de diversas técnicas de taxidermia y conservación de ejemplares y titular de una de las colecciones científicas independientes y bibliotecas biológicas más deslumbrantes del país. René Villanueva, bienvenidazo y mil gracias por venir al Masaje Cerebral. No, pues muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, de verdad, qué gusto, qué honor estar aquí. Y bueno, grata presentación que me acaban de hacer. Sobre todo también les voy a decir que para mí es envidiable porque René se las ha arreglado para poder vivir, de ir al campo, ¿no? O sea, de hacer expediciones realmente, que eso es... Sí, es una forma de vida, ¿no? Sí. Vivo para eso y de eso, Ajá. Pero en diversos sentidos, ¿no? A veces yo tengo que poner todo de mí y me quedo sin un clavo, y a veces eso también me paga. Claro. Y entonces ya se ha vuelto como un ciclo extraño, pero bueno, puedo decir que ya vivo de eso, ¿no? Claro, que no es fácil, ¿no? En este momento, pero ¿por qué no empezamos un poco desmenuzando qué es para ti un naturalista? O sea, ¿qué conlleva este acercamiento? Bueno, pues a ver, un naturalista, para empezar, tiene un sentido histórico importante y un contexto cultural vigente,
porque, bueno, la gente suele pensar que las únicas personas que pueden trabajar con seres vivos son los biólogos. Uh-huh. Evidentemente, eso sí tiene una parte de verdad, pero es parcial, porque la historia natural y el naturalismo ha existido desde hace muchos siglos y hasta la fecha sigue siendo algo que está presente en la realidad. Entonces, bueno, hay muchos naturalistas en la actualidad que han hecho grandes descubrimientos científicos, descrito especies, incluso el más afamado a nivel mundial, que es David Attenborough, pues es naturalista, no biólogo. ¿Y yo por qué me considero naturalista? Pues porque no soy biólogo, de entrada, ¿no? Es un camino que yo decidí elegir conscientemente. Y bueno, es toda una historia de vida. Sin embargo, yo primero, desde una etapa de vida muy temprana, desde los 5 años quizás, conocí una cosa que se llama historia natural, de manera fortuita, por un acercamiento igualmente fortuito a las ilustraciones antiguas, que gradualmente marcaron y me fueron llevando a una apreciación estética distinta de la naturaleza. De entrada, el gusto por ilustrar, ¿no? Porque cuando eres niño te gusta dibujar, sí, pero nunca te imaginas que el dibujo puede ser parte del conocimiento científico, una parte importante. Y bueno, todo eso me ha llevado a tener un acercamiento hacia la historia de los grandes naturalistas y con el tiempo además una pasión, una fascinación y una atracción mortal, literalmente, hacia los animales, sí, y hacia la vida silvestre. Entonces, bueno. Mortal realmente, ¿no? Sí, bueno, eso tiene contexto, ¿no? Sí. Hay 2 cosas que me gustaría poner a quienes están escuchando esto allá afuera, que es que piensen en esto, ¿no? O sea, piensen en una figura que tiene que ver, creo que es de dominio más que público, Darwin, ¿no? O si quieren, algún otro contemporáneo de Darwin, que nos heredaron la teoría de evolución natural, no, por selección natural, ¿no? La evolución ni más ni menos. Bueno, Darwin era un naturalista, porque en esa época ni siquiera existía la formación académica, que hoy sería como ese acercamiento que es la biología, ¿no? Y creo que es otra parte interesante que es como revalorar al aficionado. O sea, hoy en día mucha gente piensa que como que la ciencia pertenece a la academia y que quien solo avanza de esa manera. Y no, se hace mucha ciencia desde fuera, desde la ciencia ciudadana y desde el aficionado, sin esta idea peyorativa que a veces hay como del principiante, ¿no? O sea, a veces el aficionado sabe, yo lo constato constantemente, a veces sabe más y con una visión un poco más integral muchas veces de las cuestiones que le interesan, que la ultraespecialización que a veces lleva la ciencia, ¿no? La disciplina científica. Bueno, correcto, eso es bien interesante. Bueno, yo conozco biólogos titulados no profesionales y conozco naturalistas no profesionales que, como dices, son aficionados, pero también conozco biólogos muy profesionales y conozco naturalistas profesionales. Sí. O sea, todo esto puede llevar a una profesionalización de lo que haces y obviamente eso se ve reflejado en el esfuerzo personal que uno hace por acercarse a los temas, no simplemente el ostentar un título que diga que eres algo, aunque no lo sepas hacer, ¿no? Claro. Entonces, la historia natural pues se ha hecho a base de este tipo de personajes que, como dices, desde un principio histórico, pues no había quizás esta formalidad académica o institucionalizada que llevaba, digamos, a estandarizar qué y cómo se iban llevando temas necesarios para ejercer qué. La cuestión es que la biología, pues como tal, se ejerce desde la revolución industrial, que parte de un cambio económico enorme y sobre todo en la forma de organizar a la sociedad y de la forma de dividir el trabajo, la forma en la que se produce dinero, riqueza, etcétera. Y viene muchísimo de todo eso, ¿no? Entonces, la historia natural nunca ha dejado de existir. Claro. Siempre se ha podido seguir llevando de manera profesional. Digo, sí. Ahí está David Attenborough, que sí, no es ningún amateur. Sí. Pero
sí tiene esta parte que académicamente está muy vinculada sobre todo a lo económico, a la oferta laboral, a la manera en la que tú te vas a desempeñar profesionalmente y curricularmente, cómo vas a ser elegido dentro de un mercado laboral. Eso tiene que ver muchísimo con la biología. Sí, ¿no? sí. Oye, bueno, vamos a ir ya a nuestro primer corte, se nos está yendo encima, y de vuelta, pues René ya nos va a estar contando a carácter más personal, creo, los retos que enfrenta un naturalista hoy en día, ¿no? Y estas atracciones mortales, ¿no? Que está llamando, o sea, esta fascinación por organismos, pues, que realmente pueden resultar, ¿no? En peligrosos o en situaciones, ¿no? De riesgo, vaya. Pues venga, vamos a este primer corte del masaje cerebral. No le cambien. Ya no hay nada que cantar, no más. La noche nos cayó total. No hay estrellas para vacilar. Calendarios en el más allá. Para atrás recordarás, si miras para atrás recordarás. Un espejo se rompió, gato negro apareció, el salero colapsó. Viernes 13, no pidas perdón. La suerte es una especie de Dios. La suerte es una especie de Dios. Y luego de esta vida solo hay muerte. Y luego si te vas ya no regreses. No te dejará pasar. El portero no te dejará pasar. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Ya estamos aquí de vuelta entrando al segundo bloque del masaje cerebral naturalista. Y ahorita fuera del aire, Claudio le estaba preguntando a René, que creo que es una muy buena manera de entrar aquí, que cuál era el animal más peligroso con el que se había encontrado René, ¿no? En sus exploraciones del entorno silvestre. Y pues pongámosla de nuevo. ¿Cuál es el animal más peligroso con el que te has rozado? Bueno, es que las situaciones peligrosas se valoran de cierta manera. Para mí, como tal, los animales nunca los he percibido como una verdadera amenaza.
obviamente siempre y cuando uno esté consciente de qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? Qué tan invasivo puede ser con los animales en su hábitat, ¿no? Eso es lo que puede o sea, muchas veces el peligro que un animal puede representar a una persona viene de la imprudencia de una persona, Claro. no del animal en sí mismo. Pero bueno, peligrosas muchas veces las situaciones para llegar a un animal, ¿no? Vamos a buscar una serpiente venenosa, pero lo peligroso no es la serpiente, lo peligroso es meterse a ciertos sitios que sabemos que están pues en una situación complicada, particularmente en México, ¿no? Por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Meternos a la Sierra Madre Occidental y buscar serpientes, pero en sitios donde nos topamos con narcos y nos topamos con esta gente que igual, ¿no? Tienen como su código, igual como un poco como la vida silvestre, ¿no? Mientras tú mantengas la calma, mientras tú seas claro con tus intenciones, con tu presencia y obviamente cumplas con ciertas parámetros, no llegues así como un turista, sino que conoces algún local y todo. Las situaciones pueden ser relativamente seguras, pero también son impredecibles. Sí me han tocado situaciones en donde pues ya una vez nos levantaron, ¿no? Prácticamente nos secuestraron una noche en Michoacán, justamente buscando víboras, pero justamente también por haber ignorado una de estas señales, no en este caso por imprudencia mía, sino por seguir indicaciones de una persona que no nos dijo ni nos advirtió nada. Entonces nosotros a las 12 de la noche, en una carretera sola de Michoacán, de la costa de Michoacán, ahí pues te dicen, bueno, vamos a dividirnos para buscar reptiles que en esto que se llama night driving, que es, bueno, conducir el auto y estar buscando reptiles que cruzan las carreteras. Y sabíamos que estábamos en una zona caliente, ¿no? Respecto a esto, pero obviamente estábamos confiando en una persona con la que íbamos, que se supone que conocía y todo. Y bueno, nos dice, bueno, vamos a dividirnos, ustedes se siguen por esta carretera y nosotros por esta otra. Y nos encontramos más al rato a ver qué tal les va. No nos dijo a dónde nos íbamos a meter. Y resulta que nos fuimos a meter a una comunidad que está en una situación realmente crítica respecto a este tema de narcotráfico y todo eso. Total que llegamos en la noche. No habíamos encontrado ninguna serpiente, además, para el colmo. Entonces empezamos a percibir una vibra rara. Bueno, de por sí ya era tenso el ambiente porque sabíamos que la zona era caliente. Pero de repente empiezan a pasar motocicletas y nos separan un poquito, nos ven y se siguen, ¿no? Y nosotros, pues ahí como ignorantes, pues ahí le seguimos por esa carretera y de repente se nos dejan venir, se nos cierran en el camino como que serían unos 12 o 15 chavos jóvenes de entre 16 y 30 años, armados con metralletas y todo, vestidos completamente como civiles. Y se nos cierran y, bueno, nos dicen, a ver, ¿ustedes qué hacen aquí? Todo eso. Y, bueno, de entrada nosotros no sabíamos ni qué fregados eran, ¿no? Claro. No sé si son autodefensas, narcos, paramilitares. Para ese punto no sabíamos nada. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Nosotros acá estábamos. ¿Y qué responde? ¿Estoy buscando serpientes en la carretera? O pues sea, sí. tú imagínate qué inverosímil historia. O sea, traes además traen como pues, sus ganchos herpetológicos. Me imagino que eso de lejos, traes un gancho herpetológico al hombro. Eso de lejos se lee como algo con un arma. Y dices, estoy buscando serpientes y te dicen, a verlas, ¿no? Sí, no. Es que no hemos encontrado. O sea, el gancho herpetológico a lo mejor coincidía con un artilugio de tortura conocido por los narcos. Claro, no sé, o sea, algo extraño, ¿no? O sea, nosotros se los enseñamos, no supieron qué fregados era eso. Entonces, bueno, enseñamos fotos y todo. De hecho, de momento ya parecía que todo estaba medio tranquilo y que no iba a pasar a mayores. Pero como ya era tarde, ya de hecho nos dijeron, bueno, pues ya los vamos a dejar irse. Pero en un momento hablan por teléfono con la persona. Y dicen, oigan, pues tenemos esta gente aquí que no sabemos qué onda. ¿Qué onda? ¿Los dejamos ir? Y la persona del otro lado del teléfono dice, no, llévenselos a la grande. No.
Y nosotros... No, ¿Qué será la grande, qué entonces? miedo. Tu cabeza, ¿qué mal vino a tu cabeza en ese momento? O sea, te dicen la grande y dices, chin. No, pues ya valí, ¿no? O sea, Ajá. dices, ¿cómo me escapo? O sea, ya realmente en un momento Claro. así, ya entras en modo sobrevivencia. Joder. Porque dices, o sea, te pasa todo por la cabeza. ¿Sabes cómo está esos temas en este país? Entonces Claro. te pasa todo por la cabeza, ¿no? Pero realmente no había manera de huir, ¿no? O sea, no había forma. O sea, te ponías un pie corriendo y Ya, ahí y quedabas, quedabas. ¿no? Entonces, o sea, sí era una situación realmente Límite. amenazante, ¿no? Y como tú dices, ahí el lenguaje corporal es mucho, porque pues sí, Sí. es como échate a correr y como, ¿no? Como con un depredador que te está a punto de abalanzarse encima de ti, te echas a correr y te... Sí, afortunadamente no era mi primera vez lidiando con este tipo de Qué horror. situaciones y de gente. Entonces yo mantuve la calma lo más Ajá. posible. Y en un momento dado, bueno, pues nos dijeron ya, nos van a seguir en el coche y nosotros los vamos a escoltar con motocicletas y los vamos a llevar a la grande, ¿no? Y pues ya, dicho y hecho, vamos, nos metemos en el pueblo. Y pues por un momento no nos dicen nada, nada más como esperando órdenes, ¿no? Y entonces pues ya, nosotros ahí como queriendo platicar con la gente, a ver que nos digan qué está pasando, qué son. Evidentemente había unos chavos ahí que decías, o sea, se veía su mirada de haber ya visto de todo, de haber vivido de Claro. todo, de vivir una realidad que para nosotros es inconcebible, Claro. pero es casi una especie de guerra, ¿no? Entonces, en un momento, pues ya entrando un poquito en desesperación por la situación, ellos se dan cuenta y nos dicen, miren, ya mejor párenle aquí porque no vaya a valer madre, ¿no? Entonces, pues ya nosotros, bueno, ¿no? Total que nos dicen, bueno, pues ya vamos a meterlos a la grande, que literalmente era un calabozo ahí espantoso, así lleno de cucarachas, todo cerrado, sin luz, con apenas una pequeña ventanita para ver al exterior, con reja, todo, o sea, cerradísimo. Uy. Y ya nos meten ahí, pues bueno, nosotros así de, ¿ahora qué va a pasar, no? No, Entonces... Bueno, nosotros ahí había una persona ahí mismo que ya la habían agarrado antes. Entonces empezamos a preguntarle a esa persona, oye, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué son esta gente? Y me dicen, no, pues mira, sí son gente peligrosa, yo ya valí porque yo atropellé a una señora y pues aquí el pueblo se hace justicia por mano Órale. propia. No existe la policía, no existe la ley, o sea, el pueblo hace justicia de acuerdo a sus propios criterios. Entonces a veces son muy desproporcionados sus castigos, ¿no? Entonces, bueno, total que ya en esa plática le decimos, oye, ¿son narcos o qué son esta gente? No, son autodefensas, Son ¿no? autodefensas. Para esto tampoco era muy reconfortante el saber que eran autodefensas, porque, bueno, sabes que también son gente que está en guerra y que además, pues, veíamos el entorno, la pared de la celda esta donde estábamos estaba toda balaceada, de que se veía que ahí ejecutaban gente, ¿no? Entonces... Ay, no, qué No. tensión. Una situación, o sea, cada segundo se sentía como 3 Ay, minutos, güey, ¿no? qué horror. Era realmente de las peores situaciones, aunque ya viéndolo en perspectiva no ha sido la peor, pero sí de las peores. ¿Qué tal? Hay otra. Sí, sí, hay pero otras buenas. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque suena que no había salida. O sea que. Pues estás en las manos, o sea, tú no lo resuelves, se resuelve, ¿no? O sea, ellos tomaron la decisión de, bueno, ya está, ya vimos que sí estaban buscando serpientes. O sea que. No, les fueron a echar una cascabel No. al calabozo a ver si la podían agarrar, ¿no? Es O como- sea, si estábamos en la grande es porque no nos creyeron. Ajá. Claro. Entonces, no, en su momento nos pasó de todo por la cabeza. Es como, ¿cómo hago para escapar? ¿En qué momento entra alguien? Y, ¿sabes? Así estilo película, lo desarmo, ¿no? O sea, te pasa de todo, ¿no? Dices, pues ya, ¿no? Si vamos a valer, pues Ah, ni se la modo, ¿no? juegas, sí. Y ya en otro momento, pues ya aceptas, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor este es mi último momento y ni siquiera voy a poder avisarle a mi familia ni a nadie donde estoy. A lo mejor me van a tirar ahí en una barranca en Michoacán, en casa de Pasas a nadie. ser estadística de la violencia en el país. sí. O no, a lo mejor ni te encuentran. Te ¿no? desaparecen para la posteridad. Te quiero hacer una propuesta.
Podemos hacer un corte y nos cuentas el desenlace regresando de ese corte. Perfecto, claro. Estás Venga. aplicando la de Netflix. Está así, ya Final de temporada. acabo de enganchar gente. Vamos y volvemos, están escuchando el masaje cerebral. Vamos pa' los copios, moreno. El de la rebaja, baja del taxi. Los tiros, la tira, el bazuco, la mentira. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese por sindicato y el obispo general son propiedad del señor Matanza. Buenas jineteras y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién vivirá. Esa y esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza. Lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte. Y villero que lo llevan y se van, los que matan pam pam son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice quién vivirá. No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza. A mi quiero lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte. Y villero que lo llevan y se van, los que matan pam pam son propiedad del señor Matanza. Lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte, a mi quiero lleva pa'l monte. Señor Matanza. Escúchalo, güey. Su palabra es ley. Señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién sufrirá. Esa y esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza. Quiero llevar pa'l monte, a mi 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 quiero llevar pa'l monte. Esa olla, esa mina, esa finca, ese mar, a mi quiero llevar pa'l monte. No lo compro, no elimina. A mi quiero llevar pa'l monte. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta. Se quedó calientito el masaje cerebral que nos estaba contando por acá René Villanueva. Masaje criminal, ¿no? Exacto, se puso masaje criminal de una experiencia que estuvo bastante maciza, que ahorita nos va a terminar de platicar. Y que justamente yo lo que estaba pensando después de que nos contaste esto y ahorita que nos cuentes el cómo se resuelve, es, ¿no te pasó por la cabeza
al día siguiente o cuando saliste de este vericueto, no, pues ya estuvo, yo creo que si este es el límite, ahí muere, me voy a trabajar a un Sanborns, ahora ¿no? sí, exacto. o a lo mejor algo así como a un zoológico. No sé. Pero bueno, terminas de contar, René Villanueva, cómo estuvo esto de estar en La Grande. Bueno, a ver, ya se me olvidó. No es cierto. No, bueno, pues sí, fue una noche bien pesada. O sea, como te digo, cada minuto es eterno, es una hora. La percepción del tiempo se altera totalmente. Sí, te pasa por la cabeza todo, ¿no? O sea, ya a lo mejor tengo que aceptar que esta es mi muerte o que algo va a pasar, o a lo mejor que voy a estar aquí 1 mes, 2 meses. O sea, ya no sabes, ¿no? Sí. No te dicen absolutamente nada. No hay baño en la celda, evidentemente. Claro. Todo apesta a orines, todo está lleno de cucarachas, todo oscuro, no te dan nada con qué alumbrar. No, es una experiencia realmente aterradora en todos los sentidos, ¿no? Porque además con el juego mental que tú tienes que llevar tu duelo mental ahí, ¿no? Claro. Finalmente no quedó de otra más que esperar, más que aguantar a ver qué sucedía después de esas larguísimas horas que parecían años, ¿no? Al final pudimos, como por ahí de las 9 de la mañana, pudimos tener acceso al líder de las autodefensas y hablar con él. Y ya cambió radicalmente la situación, ¿no? Él entendió que realmente nosotros no éramos parte de una amenaza para la comunidad, pero pues sí nos dijo, es que ustedes tienen que entender que esta zona es de guerra, entonces no sé en qué cabeza les cabe venir a estos lugares a buscar víboras, ¿no? Sí. Pero sepan que este es un pueblo que nosotros amamos, que es muy bonito, y nos lo presumió un poquito así, nos dijo, cuando quieran nada más me avisan y todo. Y al final, pues ya, nos dejaron ir y es una experiencia también interesante porque, bueno, uno que más o menos es consciente de la realidad social que vive México, también llega a un punto en el que tú, en lugar de decir estos ¿Qué les pasa? secuestradores, Sí. ¿no? También entiendes la situación, ¿no? Dices, Claro. mira, para empezar, ellos nos habían quitado todas las carteras, celulares, todo. Nos devolvieron todo, no habían sacado un peso de las carteras, no habían, nada había desaparecido, o sea, integridad total. Y pues bueno, pues ya viendo la realidad y la lucha y sabiendo que esa gente está todos los días combatiendo al narco, que además es lo terrible de esto es que el Estado es parte de ese enemigo Sí. con el que tienen que pelear. Entonces, el narcoestado, ¿no? Entonces, al final, para mí fue como también dar un reconocimiento, les dimos la mano y decir, oye, pues un reconocimiento pues por esta lucha y una disculpa por entrar de esta manera a la comunidad. Yo soy consciente de que siempre hay que pedir permiso a la comunidad, pero en este caso nosotros pues no, pues íbamos confiando en otra persona que según conocía y bueno, inconscientemente caímos en eso, ¿no? Porque una cosa es que te lleve un taxista que no sabe y se pierda, la otra es que te lleve un carnal que te dice, no, yo aquí domino, y te meta a una situación así de complicada. Y de lo que me preguntaste, Claudio, de si me pasó por la mente desertar o decir, mira, Cambiar de rumbo. ese día salimos a las... Voy a hacer zapato. Ese día salimos a las, ¿qué serían? A las 9:30, 10 de la mañana de esa comunidad. Nos regresamos, estábamos en Colima, pero habíamos cruzado a la frontera con Michoacán. Nos regresamos a Colima. Fuimos a un balneario horrible ahí, como a 2 horas, que te dicen que está precioso, pero está horrible. Sí, porque o sea, es un sitio natural invadido con bocinas, con música, todo lo que da, es una cosa horrible turística. Y la verdad, dijimos, bueno, ya estuvimos 1 hora en el balneario, ya nos quitamos el susto, vámonos a seguir herpeando, a veces y a buscar reptiles. Sí, sigamos. Entonces, pues ya realmente, pues a pesar de que la experiencia fue muy fuerte y no habíamos dormido realmente nada, pues también somos conscientes de que, pues, a ver, si nos diera miedo eso, pues no lo haríamos, ¿no? Claro. O sea, y a mí justo el interés y la pasión por encontrar este tipo de animales es lo que me lleva
a tomar toda clase de situaciones. Además, pues como naturalista, pues también soy un aventurero. Entonces, Claro. entiendo perfectamente que esto es parte de la vida que yo he elegido. Evidentemente uno trata de calcular los riesgos, Sí. de tratar de que sean dentro de todo lo posible más o menos controlados, pero gana esta atracción mortal, ¿no? Por encontrar los animales, ¿no? Claro, y las expediciones tienen sus complicaciones históricas en cada momento. Antes era hacerte a la mar, ¿no? O sea, antes ir a buscar un bicho era cruzar el Atlántico en un barco y Exacto. quedar ahí varado en el mar de los sargazos durante semanas con la tripulación a punto del canibalismo. O sea, pues tenía su bien lo llevaste ahorita a ser aventurero un poco a las expediciones. Y que además hay esta cosa, digo, dentro de que la realidad social de México pues es muy complicada, pero también empieza a pasar mucho que en estas zonas, digamos, vamos a llamarle territorios apaches, ¿no? O sea, Sí. como porque hay de todo tipo de facciones ahí. Luego es donde hay muchos de los bichos que uno quisiera ver porque son las zonas que nos han tocado tanto, ¿no? O que en un tiempo largo no hay no se han desmontado para minería. O sea, vaya, es como una zona que guarda estos bichos. Entonces, ¿por qué no ahora para la contraparte? ¿Cuál es uno de estos ganchos para ti? ¿Qué organismo recuerdas así con especial fervor de haber ido a buscar y a lo mejor tenido éxito, ¿no? Porque muchas veces uno va al campo y tampoco encuentras lo que querías, ¿no? Es difícil. Sí, sucede también a menudo. Bueno, aquí hay que entender el esfuerzo que hay que hacer para encontrar a los animales. Muchas veces son especies muy raras, vistas muy pocas veces, y el esfuerzo que uno tiene que hacer es descomunal. Y a mí uno de mis intereses es documentar las expediciones. ¿Por qué documentar las expediciones filmándolas? Antes un naturalista iba con su diario de campo, iba con su artista que pintaba o él mismo dibujaba, hacía sus ilustraciones. Pero un naturalista en la actualidad, pues ¿para qué estaría haciendo eso si tienes otras herramientas, ¿no? Hoy podemos documentar con drones, hoy podemos documentar con cámaras de todo tipo, ¿no? Profesionales o hacerlo más personal y todo esto. Entonces, para mí lo importante es documentar todo el proceso de la expedición en busca de estas especies raras, y esa es la principal motivación para mí, ¿no? Claro. Que, bueno, en el tipo de videos que yo estoy haciendo que están en YouTube, pues no son videos de difusión a las masas, sino son videos bastante especializados con un enfoque bastante científico, digamos, aunque sí son atractivos quizás para algunas personas muy interesadas. Para mí son un documento científico que tiene además el valor de estar libremente circulando por la sociedad, ¿no? Entonces, para mí eso es el principal motor. Ya lo que tengamos que hacer para llegar a los bichos es algo circunstancial, pero es que además resulta, bueno, para mí que la herpetología, los reptiles y anfibios son mi principal interés, aunque me gustan muchas otras especies. Pues resulta que estamos en el país más increíble que podríamos estar, en el sentido de que, bueno, a nivel de serpientes es el país con mayor diversidad de serpientes en todo el planeta. El segundo en reptiles, ¿no? Uh-huh. Además, con unas propiedades geográficas, históricas, ambientales, climáticas, de todo tipo, que permiten la existencia de unos grupos de gran interés evolutivo, como digo, biológico, etcétera. La biodiversidad de México es una locura. Entonces, las ganas de explorarlo, pues siempre van a estar, pero la situación que tengas que tomar por los cuernos, ¿no? Ese toro de la situación social, política, económica de este país, pues ni modo, toca abordarlo de cómo va. Sí, no hay de otra. Sí, estaba pensando, ¿cómo se llama tu canal de YouTube para quien aquí le está haciendo ecos? Sí, Historia Naturae, solamente cambian la U de Naturae por una V. Va, ahora igual se lo ponemos aquí en redes. Vale la pena, hay muchos videos y sobre todo hay muchos registros o documentación, como bien dice René, de especies que yo creo que nadie había hecho nada así antes, ¿no? O sea, hay varias especies ahí únicas. O sea, a lo mejor la única vez al menos abordada con tanto atrás, ¿no? Hay muchas filmadas por primera vez a nivel mundial. Fíjate. Ahí, wow. Ese es el interés.
¿no? Buenísimo. Oye, pues vamos a nuestro último corte de este masaje cerebral y regresamos para seguir hablando de las aventuras de un naturalista como René Villanueva. Vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Ya estamos entrando aquí al ocaso del masaje cerebral naturalista. Si le acaban de sintonizar, pues ya pronto irán, espero yo,
a las distintas plataformas de audio para escuchar lo que se perdieron. Vale mucho la pena, entre otras cómo sobrevivió René a nuestra propia especie, porque el animal más peligroso allá afuera pues, son las otras personas, ¿no? A veces. Y si ya estaban aquí, pues qué bueno que no le cambiaron. Y estábamos preguntándonos, a lo mejor que René nos dijera un poco su top 5 de bichos y expresiones en las que se ha embarcado, para que se den una idea de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de organismos estamos hablando cuando se va al medio silvestre con René. Pues bueno, mira, híjole, es que hay tantas cosas, ¿no? Porque para mí hay un tipo de top que son los animales endémicos raros que quizás son un top para ti, pero son muy, muy desconocidos para la gente. Claro. No son nada carismáticos, no son, pues sí, no han sido realmente publicitados de esta manera. Y hay otro top que son los que siempre quisiste ver desde niño porque los veías en documentales. Sí, que no son portada de revista. ¿No? Pero que no necesariamente son algo tan raro, aunque no necesariamente pueden ser fáciles de ver, ¿no? Pero bueno, a ver, de los top, para mí, así de sueño de niño son tiburón blanco, anacondas. Ay, ¿qué más de top? Pues es que hay muchos, ¿no? He visto jaguares, wow. Y bueno, pero a ver, para que sea el 5. De bichos endémicos, raros, así, creo que puede ser el Heloderma Charles Bogerty, que es el lagarto enchaquirado o niño dormido, le dicen también en Guatemala, un lagarto venenoso, muy, muy, muy amenazado, el cual he tenido la oportunidad de encontrar 2 veces, además. Quedan menos de 500 ejemplares de esa especie. Uy, no es nada. Y he tenido la oportunidad de verlo 2 veces en vida libre. Incluso uno tiene un chip y está marcado y se llama René. ¿Neta? Sí. Wow. Ese es uno. Y ya así de último, pues sí pueden ser varios, ¿no? O sea, la cascabel de la isla San Esteban fue un animal increíble. Casi nos morimos también en esa expedición también. Entonces, esa también me tuve que hacer todo el duelo de decir ya me morí. Pues la víbora de Rowley que fuimos a buscar tú y yo, Andrés, el año pasado, la cascabel de Eric Smith, ¿no? La de cola larga de Guerrero. Hay muchas cosas increíbles, ¿no? Oye, las anacondas que estábamos aquí diciendo pues, que son las serpientes más pesadas del mundo, ¿no? A lo mejor no las más largas, pero son las más pesadas. Son verdaderos titanes. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo se llamaba esa región? Bueno, yo he visto anacondas en Colombia y en Brasil. Ajá. He tenido la oportunidad de buscarlas en Colombia, buscándolas, y en Brasil fue un encuentro fortuito, ¿no? Okay. Pero muy rápido, ni siquiera tiempo para tomarles fotos, y ya las había yo buscado en Colombia. Pero para mí, hacer una expedición completamente dedicada a buscar anacondas, eso fue lo más épico del mundo, porque además buscar anacondas no es fácil, ¿no? Para empezar vas a los llanos, que las anacondas las puedes encontrar tanto en los llanos, que son zonas pues, planas, llanuras, pero inundables, con una estacionalidad muy marcada, y las puedes encontrar en el Amazonas. En el Amazonas son muy difíciles de encontrar porque como todo está inundado y son serpientes acuáticas, son de hábitos muy crípticos, se esconden. No es que sean bichos raros como tal, pero sí son animales difíciles de ver, ¿no? Y en los llanos también nos costó muchísimo trabajo verlas, mucho más de lo que yo pensaba. Pero hay pues un poquito más de técnica, ¿no? Una de las técnicas es pues cuando es la época de secas, se reducen los cuerpos de agua y todo se seca muchísimo. Entonces todos los animales, los capibaras, los jaguares, los mamíferos, las caimanes, las tortugas, las anacondas, todos están concentrados en esos sitios. Claro. En teoría, tú deberías de ir y encontrarlos de manera, pues, más o menos fácil, pero no es tan fácil ya en la práctica. En la práctica también tuvimos la mala suerte de que ese año fue mucho más seco de lo que pensábamos. Entonces las anacondas pasaron de estar refugiadas en los últimos charquitos que quedaban a completamente decidir enterrarse. Entonces tuvimos que movernos de sitio y además tuvimos que hacer una operación logística bastante ambiciosa de poner a
todo mundo a buscar anacondas, o sea, todos los ranchos, los hatos, como les llaman allá, que son enormes, y pues a poner a buscar anacondas y que a ver dónde, pues si alguien veía una, ¿no? Porque nosotros llevábamos una semana súper intensa de día y noche y nada más no lográbamos tener, pero ni un acercamiento pequeño a las anacondas, ¿no? Finalmente vamos a un sitio donde nos avisan que hay una anaconda, pero el sitio está como a 5 horas, ¿no? Entonces, bueno, pero pues ya estamos ahí en Colombia, ¿no? Ya, pues, ya vamos, ¿no? Sí. En Acapulco. Se vio en Acapulco. No, y para esto nos dicen, bueno, ya encontraron una acá, está grande, está increíble y todo. Ah, fantástico, vamos, ¿no? Y llegamos al sitio y nos dicen... Ay, miren, ¿qué creen que aquí se las tenemos? La capturamos y la tenemos, ¿no? Y dije, órale, a ver, vamos a verla. Y llegamos y el costal donde la habían metido toda destrozado, ya el bicho ya no estaba. Además lo habían puesto junto al río, o sea, el bicho se fue directo al río. Y entonces imagínate, y nosotros ahí en un sitio así, y además, espérate, es que en esa expedición, otro de las dificultades es que no traíamos vehículo. Estábamos ahí en transportes públicos. No, sí, estábamos así en condiciones muy cutres, ¿no? Porque tampoco es que luego tengamos los grandes presupuestos, ¿no? Entonces, al otro día, ya como, ya sabes, desmoralizados completamente, dijimos, bueno, este sitio pues se ve bonito, tal menos tiene un río más grande, se ve que tiene mejores posibilidades, pues vamos a buscarla, ¿no? También la gente de la comunidad estaba muy apenada porque, pues imagínate, ¿no? Nos habían hecho ir hasta allí y de repente se les escapa el animal. Entonces nosotros decidimos pues salir y hacer la búsqueda ya con todas las de la ley ahí, toda la intensidad ahí de búsqueda, sin cuidado de nada, porque antes nos cuidábamos de las anguilas eléctricas, de las rayas y ya los caimanes. Sí, ¿no? Sí. Y aquí pues ya nos metimos directamente a los ríos a buscarlas, ¿no? Que tienes que meterte y picar con varas a ver si las sientes, porque además no ves, ¿no? Los animales están sumergidos. Y bueno, así como un milagro, ¿no? De repente y rápido, en ese sitio encontramos 3 anacondas. Órale. Muy rápido. Primero fue una pequeña que se estaba soleando. Dijimos, bueno, qué padre, ya salió una anaconda. Plan B. Pero no queremos este bicho pequeño, ¿no? Y entonces seguimos buscando. Y en un momento encontramos, pues, un agujero, pues una pequeña rendija en el suelo donde había... donde nos asomamos, de hecho fue una señora la que la encontró, se asoma y mira y había una anaconda adentro, pero súper difícil de encontrar. Y entre estamos tan apresurados y tan desesperados por encontrar una anaconda que no habíamos llevado ni una sola herramienta para sacar al animal. Entonces fue casi rascando con las uñas, con los dedos hechos pedazos, ¿no? Así. Y además, esa anaconda estaba metida en un hormiguero. Entonces salieron todas las hormigas a picarnos. Así. Claro. Y bueno, ya después de horas de lidiar con ella, era una anaconda de como de 3 metros. Bueno, ya funcionaba, pero tampoco era una bestia, ¿no? Y entonces ya estábamos muy contentos con nuestra anaconda. Bueno, algo ya tenemos. Algo es algo. Y luego vemos un poquito más al fondo y había otra más grande al lado, junto. ¡Wow! Y dificilísima de sacar, más difícil de sacar todavía. Entonces ahí estuvimos luchando con la anaconda. Pero bueno, al final pudimos sacarla y fue una experiencia impresionante. Nos picaron todas las hormigas, ya no pudimos recrear eso porque fue algo tan fortuito, ¿no? Que bueno, también esto es importante decirlo, ¿no? Cuando tú vas filmando, tú llevas una producción y eso requiere ciertas tomas y todo eso. Hay muchas cosas que uno tiene que recrear, ¿no? De alguna manera, porque los encuentros no siempre los puedes tener en el momento ni tienes condiciones. O sea, lo que fueras como policía y trajeras tu cámara acá, ¿no? Tu point of view todo el tiempo prendido. Y con la GoPro así caliente, así como a 80 grados centígrados en la frente, ¿no? No, ninguna cámara además te aguanta eso, ¿no? Claro. Oigan, si les está haciendo ecos esto, luego váyanse a ver el documental de las anacondas. Lo tiene René en su canal, en Historia Naturae YouTube.
Y pueden ver, ya no nos dio mucho más tiempo de desarrollar otra gran parte de René, que es la ilustración, ¿no? De naturaleza. Pueden ver su trabajo en Instagram, ¿no? Que estás como ¿en qué perfil les dirías que buscaran? Así estoy como René Villanueva Maldonado. René Villanueva Maldonado. O historia.natural.mx. Ahora se los compartimos, y también por ahí en la Sociedad de Científicos Anónimos, hace un tiempo ya, pero lo vamos a refrescar, tenemos una entrada con bastante obra de René para que vean la parte artística, ¿no? Que también compone un naturalista. Entonces, ahí están un par de anécdotas. Algún día volveremos a invitar a René, definitivamente. Por favor, ¿no? A que nos tengo cuente. un montón de dudas. O sea, como que, ¿sabes qué? Me dan muchas ganas de que esta conversación se convierta en unas chelas. Así como quiero que me sigas contando más dichos. De cuando naufragó, ¿no? Ahí cerca de Isla Tiburón. Sí. Muchas historias. La serie de encuentros y desencuentros con la naturaleza. Pero bueno, por ahora ya no nos va a dar tiempo, pero ahí están, ya saben, @cotairiart, @claudífonos, y pues sigamos la conversación. Aviéntenos temas que se les antojen. Ahora que tenemos el masaje semanal, ¿no? Masaje cerebral semanal, pues les podremos arropar más a sus deseos. Dense grasa, pídanlo ahí, #masaje cerebral. Muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias, Andrés Cota. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor